Vamos ya con la última de las ponencias, en este caso sobre el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para los clubes deportivos, que aquí sí, evidentemente puede... No, otro día, hace unos minutos, estaban diciendo que era una cuestión especialmente complicada, porque efectivamente si todo se convierte en un aspecto jurídico muy puntilloso, laboralmente hablando, pues efectivamente la prevención de riesgos laborales no podía ser menos. Así que damos ya la bienvenida a don Javier Ballestar, delegado de Aragón y Cataluña de la empresa Valmar. Un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. En primer lugar, deseo presentar al gerente de la compañía, que es Juan Carlos Romero Santolaria, experto en lo que es el tema de asesoría jurídico de Valmar. Con el permiso de todos ustedes, sí que me gustaría dar las gracias a Deporactivo en haber contado con Valmar Servicio de Prevención como empresa especializada en materia de prevención de riesgos. Esperamos, después de nuestra ponencia, que al menos no se lleven mucho miedo metido en el cuerpo, y en especial de la parte que va a presentar Juan Carlos del tema de responsabilidades. Vamos a intentar dar una jornada, una charla especialmente práctica, intentar aclarar todas las cuestiones o consultas que pudierais tener en esta materia, que sé que os preocupa bastante. En primer lugar, hemos estructurado la jornada en tres puntos fundamentales, ¿vale? Que sería la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el tema de coordinación de actividades empresariales y luego las responsabilidades que derivarían que conllevaría el incumplimiento en materia de prevención de riesgos. Hemos hecho un pequeño preámbulo de quién es nuestra empresa. Valmar Servicio de Prevención nace a nivel de la Comunidad de Aragón para dar servicio a todas las empresas de nuestro territorio, que luego se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo en las diferentes ciudades más significativas, más representativas. Está formado por un equipo técnico y médico multidisciplinar, con una dilatada experiencia profesional y sobre todo también con un equipo de asesoría jurídica presidida en este caso por mi compañero. Como he comentado, estamos acreditados en las 4 especialidades preventivas. La sede central se encuentra en Huesca y aquí en Zaragoza tenemos también una posición de referencia. En primer lugar, vamos a ver qué es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es la ley que obliga a toda la empresa de nuestro Estado, que es la Ley 31/95, con cualquier trabajador asalariado, tienen que tener y tienen que promover la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Qué ámbito de aplicación? ¿Dónde se aplicaría? A todos los trabajadores que estarían contemplados y regulados por el Estatuto de los Trabajadores. Mención especial merece el artículo 40.2 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad y salud en el trabajo. Ello que implica que, en este caso, toda entidad o club deportivo tiene que cumplir las exigencias de la normativa de prevención de riesgos laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales la vamos a diferenciar en 4 puntos. En primer lugar, las obligaciones que tendría un club, las obligaciones que tendrían los trabajadores de dicho club. Tendría que elaborar un plan de prevención de riesgos laborales y dentro de ella habría que hacer mención especial a las especialidades técnicas y médicas que se deberían de llevar a cabo, que se llaman disciplinas preventivas. ¿Qué obligaciones nosotros tenemos como club? Todo club con un trabajador o más debe de evaluar sus riesgos laborales y planificar la actividad preventiva garantizando la seguridad y salud de los mismos.
¿Esto qué significa? Pues que como club deportivo tenemos que tener un informe técnico realizado por un técnico especializado en la materia, un técnico de prevención, en el que se hagan constar pues todos los puestos de trabajo desarrollados en el mismo, con los consiguientes riesgos, aplicación de medidas preventivas. Como club tenemos que ofrecer formación e información específica a los trabajadores que disponemos. Proporcionar la vigilancia de la salud. Esto sería la medicina del trabajo, como coloquialmente llamamos lo que es el reconocimiento médico. Aplicación siempre, el reconocimiento médico se tiene que aplicar en función y realizar en función de un protocolo específico del trabajo. Punto muy importante a considerar como entidad deportiva sería el tema de coordinación de actividades empresariales. Esta palabra que es algo como muy extraño, la coordinación de actividades empresariales es importante aplicar en el sentido que nosotros como empresa, cualquier empresa que viene de fuera puede entrar a realizar algún tipo de mantenimiento de nuestras instalaciones, por ejemplo, el típico instalador electricista. ¿Qué documentación y qué exigencias tenemos que intercambiar? Sería un intercambio de documentación entre empresa principal, que es la nuestra, y empresa usuaria. Sería empresa concurrente. Que voy a intentar resumir porque he hecho una presentación un poco larga y creo que es mejor ir un poco al grano. Como club también tenemos la obligación de proporcionar equipos de protección individual, coloquialmente denominados EPIs, es decir, pues dependiendo del puesto de trabajo de los trabajadores que tengamos, tenemos que proporcionar, pues si tenemos, pues tal como pone, espinilleras, rodilleras, protectores. Si tenemos personal de limpieza hay que dotarles de los equipos de protección para tema específico de limpieza. Luego, como he comentado, la vigilancia periódica del estado de la salud de los trabajadores. Siempre el trabajador tiene que prestar consentimiento. Otra cosa muy diferente es que tengamos personal propio en el club deportivo que realice una actividad de mantenimiento englobada en el anexo 1, que anexo 1 significaría actividades de especial peligrosidad en la que de forma obligada el trabajador debería hacerse el reconocimiento. Esto sería, por ejemplo, para realizar trabajos en altura, en cubiertas, algún tipo de tema de cambios de luminarias, a que obligatoriamente se debería efectuar el reconocimiento. Como obligaciones de los trabajadores del club, pues tenemos cumplir las medidas preventivas adoptadas por nosotros, utilizar los medios y equipos de protección individual facilitados, informar de cualquier situación de riesgo anómala y usar adecuadamente las máquinas y herramientas que nosotros proporcionemos. Bueno, las disciplinas preventivas, ya sabemos que la prevención de riesgos laborales se divide en seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y medicina del trabajo. Todas estas especialidades deben de contemplarse en el plan de prevención que tiene que estar a disposición de la autoridad laboral. Bueno, aquí viene todas explicadas. Si alguno estaría muy interesado en tener el material, no habría ningún problema en enviarlo por correo electrónico. Dejo tiempo por si alguien quiere hacer una foto que veo que están haciendo. Luego pasaríamos a un tema de relevancia importante, que sería el área de coordinación de actividades empresariales. La Ley de Coordinación de Actividades Empresariales es aprobado por Real Decreto 171 del año 2004, que se hace en desarrollo el artículo 24 de la Ley de Prevención. Que esto sería que viene a regular la concurrencia de trabajadores de varias empresas en nuestro centro de trabajo. ¿Qué ocurre cuando en mi centro de trabajo, en el club, concurren varias empresas o una sola empresa de, por ejemplo, lo que hemos comentado, una empresa de mantenimiento? Pues aquí debe de existir un deber de cooperación, de coordinación, deber de informar al empresario titular si existe algún riesgo grave o considerable. Y tiene que existir un deber de vigilancia del empresario principal, en este caso del club deportivo. Los medios de coordinación más frecuentes: debe de existir un intercambio de documentación entre empresa principal club y empresa concurrente,
y se tienen que celebrar por regla habitual reuniones periódicas. En caso de realizar alguna actividad de especial peligrosidad, tenemos que contar con la figura de recurso preventivo. No voy a entrar a explicar qué es el recurso preventivo de forma concienzuda, pero sí que es la persona formada para detectar en caso de que exista algún riesgo grave inminente para velar por la seguridad del resto de los trabajadores que concurren en mi centro de trabajo. ¿Qué obligaciones tenemos como club deportivo? Proporcionar la información y las instrucciones adecuadas en relación a los riesgos existentes en nuestro centro de trabajo, medidas preventivas y de protección, medidas de emergencia a adoptar. Esto sería tener disposición del plan de emergencia y el plan de autoprotección, y establecer la necesidad o obligatoriedad de realizar las tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos. La empresa contratada que nosotros subcontratemos para realizar alguna actividad en nuestro centro de trabajo, pues estos tienen que aportar una copia, en primer lugar, de lo que sería la evaluación de riesgos de las actividades que van a realizar en nuestro centro, elaborar un plan de prevención, determinar las medidas de prevención y de protección a tomar por el personal de la empresa principal, en este caso nuestra, frente a los posibles riesgos, y proporcionar la relación actualizada de los operarios de la contrata. Es decir, siempre nos tienen que tener actualizado todos los operarios que van a entrar a nuestro centro de trabajo, con las debidas acreditaciones de formación, aptitudes médicas y resto de documentación, como hemos comentado. Y finalmente, un tema muy importante a considerar en el tema de incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos es las responsabilidades que conllevan pues la no adaptación de nuestra empresa a esta normativa. Para ello, pues nos lo va a explicar nuestro gerente, Juan Carlos. Hola, muy buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más claro, lo más práctico y lo más breve posible. Veo que estáis todos, os habéis quedado con una cara un poco todos de asustados con el tema de la prevención de riesgos laborales. Es una normativa que lleva en vigor bastantes años, como ha comentado mi compañero. Ha costado mucho introducirla en el mercado nacional, no existe todavía una cultura preventiva, y me permito deciros que delante del sector al que me dirijo, al de los clubes deportivos, asociaciones, federaciones, mucho menos aún, porque es un tema totalmente desconocido, y reconozco que es un tema bastante peliagudo y bastante farragoso. Precisamente por eso nosotros os ofrecemos nuestro servicio como servicio de prevención de riesgos laborales, servicio que os ofrecemos a vuestras empresas. No dejáis de ser una empresa, y todo esto que os ha estado contando mi compañero de información, de formaciones, de reconocimientos médicos, todo esto lo hace un servicio de prevención de riesgos laborales. Es el propio técnico del servicio de prevención el que va a sus instalaciones y se encarga de todo este jaleo que ha estado contando mi compañero. No obstante, es una ley de obligado cumplimiento para todas las empresas de este país que disponen de trabajadores por cuenta ajena, por lo tanto los clubes deportivos están incluidos. En cuanto al incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con un carácter bastante general, nos podemos encontrar con 4 tipos de responsabilidades. En primer lugar, una responsabilidad administrativa, responsabilidades también civiles, responsabilidades penales y responsabilidades en materia de seguridad social. Las responsabilidades administrativas, lógicamente, persiguen la defensa del interés general. Las responsabilidades civiles se trata básicamente de indemnizar al trabajador. Las responsabilidades penales protegen la vida, la salud y la integridad física del trabajador. Y en tema de seguridad social nos encontramos con el famoso recargo de prestaciones, con el artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social. De lo que trata es de mejorar básicamente las prestaciones a aquellos trabajadores que no debieron sufrir un accidente o una enfermedad profesional. A modo de resumen también, en el cuadro de responsabilidades y de sanciones, una responsabilidad penal
Luego entraré con un tema práctico. Una responsabilidad penal conlleva un tema de prisión y un tema de multa y no es asegurable. En cuanto a la responsabilidad civil, estamos hablando de una responsabilidad de tipo económico, de una cantidad de dinero, y sí que en este caso sería asegurable a través de la RC, pero la responsabilidad civil patronal, si no, no nos cubriría porque se trata de nuestros propios trabajadores. En cuanto a la responsabilidad administrativa, nos encontramos con posibles sanciones económicas o cierre o una posible suspensión de nuestra empresa. Tampoco está cubierto por ningún tipo de seguro. Y en el tema de la seguridad social nos encontramos con el recargo de prestaciones. Se trata de una cuantía económica totalmente independiente y compatible con las demás y que está expresamente prohibida su aseguración a través del artículo 123.2 de la Ley General de la Seguridad Social. Desde un punto de vista económico, las sanciones vendrían determinadas por el tipo de infracción cometida y dentro del tipo de infracción por su grado mínimo, medio y máximo. Estamos hablando de infracciones que pueden ir desde un punto de vista económico desde los 405 euros hasta los 819.000 euros, cantidades económicas muy importantes. Todo esto está muy bien desde un punto de vista teórico, pero el día a día, la práctica, los supuestos que nos da en la vida cotidiana son dos. En primer lugar, nos podemos encontrar que un día se nos presente un inspector de trabajo en nuestro centro de trabajo, se acredite, diga: muy buenas, soy inspector de trabajo, necesito toda la documentación, necesito los TCs, necesito las nóminas, y también nos pueden pedir, de hecho lo van a pedir, necesito la información de sus trabajadores, la formación de sus trabajadores, los reconocimientos médicos de sus trabajadores, necesito el contrato de prevención de riesgos laborales que tiene usted contratado. Y a la vista de esa inspección, el inspector actuante considerará si levanta un acta de infracción o no. Si nos levanta un acta de infracción en estos supuestos, nos vamos a encontrar con una sanción que va desde los 400 euros a los 819.000 euros, una sanción económica que, lógicamente, dentro del derecho administrativo es susceptible de recursos. Un primer recurso, un primer escrito de alegaciones, posteriormente un recurso de alzada, y una vez agotada la vía administrativa, porque difícilmente nos harán caso en un primer momento, nos encontraremos abierta la posibilidad de acudir a los tribunales. Necesitaremos un abogado, necesitaremos un procurador con todos los costes que ello representa. Pero este primer supuesto, este día a día de la actuación inspectora, se basa en campañas que tienen realizadas los inspectores. Vamos a hacer una campaña, vamos a revisar cuál es la documentación, cuál es el cumplimiento en materia laboral, cuál es el incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales que está realizando los clubes deportivos. Pues bien, esto es un supuesto, pero también nos podemos encontrar con otro supuesto. Por ley, cuando uno de nuestros trabajadores tiene un accidente de trabajo, debe acudir a un centro médico. En este caso puede acudir a un centro médico de la Seguridad Social o puede acudir al médico de su mutua de accidentes de trabajo. El médico tiene la obligación legal, una vez que ha atendido al trabajador, dependiendo de la gravedad del accidente, de elaborar el correspondiente informe, el parte de accidentes. Este parte de accidente, el médico lo remitirá inmediatamente al juzgado de guardia que en ese momento esté, al juzgado de instrucción, con lo cual se nos está abriendo ya un tipo de responsabilidad llamada responsabilidad penal. Pero al mismo tiempo que este parte de accidente se pone en conocimiento de los juzgados de instrucción, se pone también en conocimiento de la inspección de trabajo, con lo cual se nos está abriendo también la responsabilidad administrativa. En cuanto a la responsabilidad penal, ¿qué ocurre cuando el parte de accidente llega a un juzgado de guardia? Pues ocurre básicamente lo siguiente. El juzgado de instrucción manda una citación al empresario, al responsable de la empresa en cuestión, en este caso el responsable del club, y le manda una citación en calidad de imputado por un posible delito. Se practica una declaración delante del juez con la asistencia de letrada y en este caso, una vez realizada la correspondiente declaración, el juez puede realizar dos cosas. Puede proceder a archivar el tema, no hay ningún tipo de responsabilidad penal, o puede considerar que a raíz de las declaraciones el empresario realmente ha incumplido la normativa en materia de prevención de riesgos laborales
¿Qué significa esto? Esto significa que se va a abrir un procedimiento y nos veremos tarde o temprano abocados ante un juzgado de lo penal, nos veremos enfrentados ante una fiscalía, ante una acusación particular que nos va a estar pidiendo unas penas desde 6 meses, 2 años, 3 años, 4 años de prisión, con la correspondiente sanción económica que todo esto conlleva. Esto en cuanto a la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad administrativa, como antes he indicado, el inspector levanta un acta de infracción, lleva aparejada una sanción, recursos administrativos, pero no solo queda ahí el tema en la responsabilidad administrativa, sino que en este caso el inspector de trabajo considera que ha habido una negligencia empresarial, ha habido un accidente debido a una falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y nos encontramos con que es la propia Inspección de Trabajo de oficio la que remite atento escrito a la Tesorería General de la Seguridad Social, comunicando que debe proceder a aplicar a la empresa un recargo de prestaciones de un 30 a un 50% de todas aquellas prestaciones económicas, de todas aquellas cantidades de dinero que el trabajador haya recibido o esté pendiente de recibir como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que se le ha producido. Esto en cuanto a la responsabilidad civil, en cuanto a la responsabilidad administrativa, en cuanto a la responsabilidad en materia de seguridad social, lo que llamamos recargo de prestaciones, y en cuanto a responsabilidad penal. Pero nos estamos olvidando también de otro de los supuestos. Todo trabajador, como ciudadano, tiene perfecto derecho, si cree que se han visto lesionados sus derechos, a interponer la correspondiente demanda ante los juzgados, en este caso ante los juzgados de lo laboral. Se buscará un abogado, presentará una demanda laboral, nos pedirán que ha habido unos daños y perjuicios, irán en compañía de un perito, de un médico forense, y ahí nos pedirán una X cantidad de dinero. En este caso, en este supuesto, este tema sí que es asegurable. Aquí entraría la RC de nuestra compañía de seguros, la RC patronal, y en este caso, hasta unas determinadas cantidades, dependiendo de nuestra póliza de seguros, estaría cubierto esta responsabilidad civil. He intentado ser breve, he intentado, ya lo habéis visto, ser muy práctico. Es la realidad del día a día, pero simplemente os quería transmitir una cosa. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de obligado cumplimiento para todas las empresas, como he dicho al principio, que tengan trabajadores por cuenta ajena, y su incumplimiento, como hemos visto, puede conllevar importantes responsabilidades que no se quedan solo en una responsabilidad de tipo económico, sino también responsabilidades penales y muy importantes. Eso es todo, agradeceros vuestra atención y cualquier pregunta que queráis formular, estamos abiertos a ella. Gracias. Muchísimas gracias, don Javier.